Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenas tardes. Con el gusto de saludarlos nuevamente a través de este medio, deseándoles lo mejor y solo lo mejor, así sea. Hoy vamos a continuar con nuestra clase de Sagrada Escritura en la materia de Evangelio según San Mateo. Este es un evangelio que hemos venido estudiando de manera pausada con la intención de descubrir en él precisamente cuál fue la propuesta particularmente del autor sagrado hacia sus lectores, a sus lectores primarios diríamos nosotros, y cuál es la propuesta incluso para la iglesia cristiana del siglo XXI. Hoy vamos a continuar pues con este estudio del Evangelio según San Mateo y estamos estacionados en lo que ya conocemos como el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña, que abarca el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7 prácticamente hasta el capítulo 8 del Evangelio de Mateo. Vamos a comenzar no sin antes naturalmente hacer nuestra oración. Es muy importante pues que nos encomendemos al Señor, no nada más por lo que vamos a hacer ahorita, que es nuestra clase de Biblia, sino en todo momento. Yo creo que la vida del cristiano está condicionada precisamente en un dar gracias constantemente a Dios por tantísimas cosas. Pues vamos a ponernos en manos del Señor precisamente en la oración que nos propone hoy la liturgia de las horas. Estamos en la semana número 20 del tiempo ordinario y bueno, pues hoy se nos propone la siguiente oración. Vamos a decir todos en un espíritu de recogimiento, de sosiego y con la firmísima intención de conocer al Señor a través de su santa palabra. Decimos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acuérdate, Señor, de tu misericordia, y ya que a los hambrientos los colmas de bienes, socorre nuestra indigencia con la abundancia de tus riquezas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Bien, vamos a continuar pues nuestra clase. Hoy quiero presentarles este libro. Ya alguna vez se los había recomendado. Se llama Jesús de Nazaret, su vida a partir de los 4 evangelios de un sacerdote, bueno, no sé cómo se encuentra en estos momentos, ya está grande, es el padre Salvador Carrillo Alday, de la Congregación Religiosa de los Misioneros del Espíritu Santo. Él es un biblista de la vieja escuela, diríamos nosotros, es un biblista del siglo pasado que de alguna manera pues, nos ha legado una serie de libros muy interesantes con relación a todo lo que tiene que ver con la Sagrada Escritura. Este es el libro pues número 31 de este autor, Salvador Carrillo Alday. Dice aquí en la página número 10, les voy a compartir lo que dice aquí. Dice, Jesús de Nazaret, centro y culmen de la evangelización. Y comienza diciendo lo siguiente. El Evangelio, que es una buena noticia, no es un libro, sino una persona. Y esa persona es Jesucristo, nuestro Señor. Por tanto, evangelizar es anunciar, proclamar, gritar esta buena noticia. ¿Cuál sería en este caso? Que en Jesucristo, Hijo de Dios hecho hombre, muerto y resucitado, se ofrece la salvación a todos los hombres como don de la gracia y de la misericordia de Dios. Esto lo dijo Pablo VI por allá en alguna de sus encíclicas. Pero el Catecismo de la Iglesia Católica dice lo siguiente. La transmisión de la fe cristiana es, ante todo, el anuncio de Jesucristo. Desde el principio, los primeros discípulos ardieron en deseos de anunciar a Cristo. No podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos visto y oído, decía por allá Pedro en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Y citando la exhortación de Juan Pablo II, prosigue el mismo catecismo.
En el centro de la catequesis encontramos esencialmente una persona, la de Jesús de Nazaret, unigénito del Padre, que ha sufrido y ha muerto por nosotros, y que ahora, resucitado, vive para siempre con nosotros. Catequizar es descubrir en la persona de Cristo el designio eterno de Dios. Se trata de procurar comprender el significado de los gestos y de las palabras de Cristo, los signos realizados por Él mismo. Esto, repito, lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el artículo 426. Y más adelante, en este mismo libro, en el primer capítulo, dice aquí: los cristianos católicos tenemos el gran reto de conocer bien quién es Jesús, el Cristo, nuestro Señor, el Hijo de Dios, o Dios, de quien nos decimos discípulos o seguidores. Voy a repetir esto último porque es muy importante. Fíjense bien. Los cristianos católicos tenemos el gran reto de conocer bien quién es Jesús, el Cristo, nuestro Señor, el Hijo de Dios o Dios mismo, de quien nos decimos discípulos o seguidores. En nuestra edad adulta debemos hacer una opción personal. ¿Cuál sería esta? ¿Quiero ser o no discípulo de Jesús? En caso afirmativo, surge una tarea en 2 puntos. Primero, debo conocer bien quién es Jesús. Número 2, tengo que conocer su camino, su doctrina y esforzarme por vivirla. Hasta aquí el comentario de este libro, Jesús de Nazaret, del padre Salvador Carrillo Alday. ¿Por qué quise entrar con esta nota de este libro? Bueno, porque nosotros estamos estudiando el Evangelio de San Mateo y nuestro manual, aquí tenemos el manual. En nuestro manual, al principio, aquí al principio, en la página número 1, en la página 1, descubrimos lo siguiente. Dice, en la página 1, en la introducción general, dice: el Evangelio según San Mateo fue el más citado y consultado en los primeros siglos de la Iglesia. En casi todos los autores de la época patrística se encuentran numerosas alusiones a él, y a él se dedicaron también muchos comentarios, como los de Orígenes, los de San Hilario, los de San Jerónimo o los de San Juan Crisóstomo, etc. Se trata de un evangelio con profundas raíces en la historia de la Iglesia, y por esta razón figura desde muy antiguo el primero en las listas de los libros del Nuevo Testamento. Es decir, el Evangelio de San Mateo parece ser que desde antaño tuvo fama. De alguna manera ocupó un lugar fundamental en la historia del cristianismo primitivo. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué este y no el de Lucas, no el de Juan o el de Marcos tuvieron tanta fama como en el caso del Evangelio de Mateo? La respuesta la encontramos en el mismo manual. Dice: el Evangelio de Mateo reúne unas características que explican tal preferencia. En primer lugar, su gusto por la claridad y el orden hacían de este Evangelio un excelente instrumento catequético. Voy a subrayar esto porque es muy importante. Dice, en primer lugar, su gusto por la claridad, es decir, estamos ante un escrito claro,
muy conciso, muy bien desarrollado, muy bien esquematizado, dice aquí. Por lo tanto, eso facilitaba que este evangelio fuese un instrumento catequético. Entonces, quiere decir que este evangelio desde antaño pues figuró como el número uno por esa claridad que se le encuentra, por esa estructura bien trabada, de tal manera que lleva una secuencia lógica, catequética, pedagógica. Y eso es lo que nosotros estamos descubriendo precisamente en el estudio de este evangelio. Por ejemplo, los primeros cuatro capítulos, si ustedes han prestado atención a este estudio que estamos llevando de manera sistemática, ustedes ya se dieron cuenta que este evangelio, en los primeros 4 capítulos, el autor sagrado se esforzó por despejar una incógnita, una interrogante, no de él naturalmente, sino un cuestionamiento por el que atravesaba la comunidad a la que él se dirige. ¿Y cuál era esa duda que se tenía? Tal vez, bueno, la duda era, ¿quién es Jesús? ¿Cuál es el origen de este? Entonces el autor sagrado reúne todos los elementos necesarios para desarrollar precisamente ese cuestionamiento. ¿Quién es Jesús? ¿De dónde procede Jesús? Porque si tú te fijaste, a diferencia del Evangelio de Marcos, Marcos no nos habla de la infancia de Jesús. Es Mateo el que comienza en el capítulo 1 y en el capítulo 2, nos empieza a hablar precisamente de esa genealogía de Jesús, de ese génesis de Jesús, cómo comenzó Jesús. Y nos habla precisamente de que esto fue por obra del Espíritu Santo, donde viene a encarnar en el vientre puro de María Santísima y estando desposada con José, y viene toda esa narración que Marcos la omite. Mateo lo expresa porque, repito, la comunidad a la que él se dirige tiene todas estas inquietudes y muchas más. Diríamos que la segunda parte que estamos estudiando ahorita, que es a partir del capítulo 5 hasta el capítulo 8 prácticamente, nos encontramos con otro bloque del Evangelio, y ahí nosotros nos encontramos con el llamado Sermón de la Montaña, donde tiene como otra pregunta, otro cuestionamiento que se está haciendo o que el autor sagrado está observando en la comunidad a la que él se dirige. ¿Cuál sería esta interrogante? Bueno, ya quedó claro quién es Jesús, ya quedó claro el origen de este, pero ahora surge otra pregunta. ¿Cómo puedo yo ser un verdadero discípulo de Jesús? ¿Cómo puedo ser un verdadero discípulo de Jesús? Y entonces el autor sagrado, de una manera magistral, va a desarrollar a lo largo de estos 3 capítulos precisamente esa intencionalidad. ¿Cómo ser un verdadero discípulo de Jesús? Es por ello que la semana pasada estudiamos lo que llamamos nosotros las bienaventuranzas, que ya descubrimos que son 9, y que estas bienaventuranzas no son otra cosa sino que la carta magna del cristianismo, es decir, la propuesta que hace el autor sagrado para que tú descubras en un momento dado las implicaciones que tiene el quehacer de un verdadero cristiano. Porque muy probablemente desde nuestra perspectiva muy personal pensamos que estamos viviendo la vida cristiana, y en un momento dado podríamos estar totalmente desfasados o equivocados. Yo quiero que por favor vuelvas a releer en un momento oportuno esas bienaventuranzas y veas que la suma de cada una de ellas dará como resultado el programa para que alguien que quiere adherirse al proyecto de Jesús pueda tenerlo de manera integral. Ser cristiano tiene implicaciones. ¿Cuáles son? Bueno, la primera bienaventuranza decía, pobre de espíritu, y luego teníamos otra que también tiene que ser uno misericordioso, y tiene que ser uno puro de corazón, y tiene que ser uno hacedor de paz, etcétera, etcétera. Es decir, no nada más es una u otra bienaventuranza,
son todas las bienaventuranzas. Ser cristiano, incluso lo descubrimos la semana pasada, que tiene implicaciones de persecución. ¿Por qué? Bueno, porque la vida del cristiano desde sus orígenes se vio involucrado en la persecución como el día de hoy. Negar que la Iglesia Cristiana Católica está siendo perseguida en estos últimos tiempos es un absurdo. Naturalmente que está siendo perseguida. Y bueno, entonces dentro de la vida del verdadero cristiano conlleva precisamente la persecución, la difamación, la injuria, la blasfemia, etcétera, etcétera. Pues hoy vamos a continuar con ese capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. Vamos a darnos cuenta de algunas propuestas que nos va a hacer el autor sagrado o que hizo el autor sagrado a sus primeros lectores y que a nosotros también son válidas porque, como le decíamos en un momento oportuno, la palabra de Dios tiene esa característica que es viva, que es actual. Así pues, vamos a darnos a la tarea y vamos a nuestra Biblia, busquemos el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo y vamos a darle lectura a lo que podríamos considerar como una pequeña continuación de las bienaventuranzas. Vamos al capítulo número 5, repito, capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. Rápidamente, aquí lo tenemos. Dice esta perícopa que voy a leer, que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos del 13 al número 16, que repito, son una especie como de una continuación de las bienaventuranzas que ya estudiamos la semana pasada. Comienza: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se salará? Ya no sirve para nada, sino para tirarla fuera y que la pisen los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de una montaña. Tampoco se enciende una lámpara de aceite para cubrirla con una vasija de barro, sino que se pone sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille su luz delante de los hombres, de modo que al ver sus buenas obras den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Bien, antes de entrar al comentario de esta perícopa, voy a compartirles lo que dice este documento eclesial del Papa Francisco, que se llama La Alegría del Evangelio. Es un documento, es el 177, que espero que lo tengas, y no nada más que lo tengas, sino que lo leas. ¿Sí? Que lo leas. Porque en la página 51 tenemos como título, dice, algunos desafíos del mundo actual. Es decir, la iglesia a la que tú y yo pertenecemos es una iglesia que de alguna manera está inmersa en una cultura. Y esa cultura se denomina la cultura posmodernista. Esto es lo que estamos viviendo nosotros. Por lo tanto, eso es una iglesia que tiene que andarse con pies de plomo, porque las propuestas del mundo no coinciden con la propuesta de Jesús. Así que el Papa Francisco en este documento nos propone lo siguiente, que les voy a leer en el artículo 52. Dice: la humanidad vive en este momento un giro histórico que podemos ver en los adelantos que se producen en diversos campos. Son de alabar los avances que contribuyen al bienestar de la gente, como por ejemplo en el ámbito de la salud, de la educación y de la comunicación. Sin embargo, no podemos olvidar que la mayoría de los hombres y mujeres de nuestro tiempo vive precariamente el día a día, con consecuencias funestas. Algunas patologías van en aumento. El miedo y la desesperación se apoderan del corazón de numerosas personas.
incluso en los llamados países ricos. La alegría de vivir frecuentemente se apaga, la falta de respeto y la violencia crecen, la inequidad es cada vez más patente. Hay que luchar para vivir y a menudo para vivir con poca dignidad. Este cambio de época se ha generado por los enormes saltos cualitativos, cuantitativos, acelerados y acumulativos que se dan en el desarrollo científico, en las innovaciones tecnológicas y en sus veloces aplicaciones en distintos campos de la naturaleza y de la vida. Estamos en la era del conocimiento y la información, fuente de nuevas formas, de un poder muchas veces anónimo. Continúa el documento, dice: así como el mandamiento de no matar pone un límite claro para asegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir no a una economía de la exclusión y la inequidad. Esa economía mata. No puede ser que no sea noticia que muere de frío un anciano en situación de calle y que sí lo sea una caída de 2 puntos en la bolsa. Eso es exclusión. Este documento está interesantísimo, que yo espero que lo leas, pero bueno, lo que nos está advirtiendo el Papa Francisco en este pequeño trozo que yo acabo de leer es que el cristiano, o la iglesia cristiana más bien dicho, tiene que tener mucho cuidado porque puede perder la ruta, porque puede perder el horizonte del origen mismo del cristianismo. Como lo he dicho en más de una ocasión, las credenciales del cristiano son muy claras. Prácticamente ser caritativo y ser santo. Por lo tanto, lo que nos está proponiendo el Papa Francisco ahí es que esta iglesia a la que tú y yo pertenecemos tiene que tener mucho cuidado con esos coqueteos que de pronto hacemos con el mundo. No por nada, en el Evangelio de San Juan, voy al Evangelio de San Juan rápidamente, si no me equivoco, esto es en el capítulo número 18 de San Juan, lo estoy buscando rápidamente. No, es el capítulo 16, perdón, es el capítulo 15. Capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Dice: si el mundo los odia, recuerden que primero me odió a mí. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como cosa propia. Pero como no pertenecen al mundo, porque yo los elegí y los saqué de él, por eso el mundo los odia. De esto que yo acabo de leer del Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos 18 y 19, deducimos entonces la siguiente frase: estar en el mundo sin ser del mundo. Por eso el Evangelio de Mateo, que estamos estudiando, figuró como el favorito, porque de alguna manera tiene un orden muy claro, muy específico. Es un evangelio que está muy bien estructurado. Primera pregunta: ¿quién es Jesús? Ya la desarrolló. Segunda inquietud, segunda duda por la que estaba atravesando esa comunidad a la que se dirige Mateo, era precisamente una falta de orientación. ¿Cómo podemos ser un verdadero discípulo de Jesús? Y lo primero que nos acaba de decir el Evangelio de Mateo que acabamos de leer hace ratito es precisamente en una metáfora. Dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 5 que les leí que hay que ser sal en el mundo. Voy otra vez al texto. Dice: ustedes son la sal de la tierra. Para poder entender esto que nos está diciendo el Evangelio de Mateo, hay que ubicar en la antigüedad
las implicaciones que tenía la sal o para qué servía la sal. Claro que también servía pues para pagarle a los obreros, ¿no? De ahí viene el término salario, ¿no? Pero sobre todo la sal servía para conservar, preservar, para incluso, diríamos nosotros, eh, para condimentar, incluso para sanar. O sea, fíjate cómo de una manera magistral, pedagógica, el autor sagrado nos está diciendo que el verdadero cristiano tiene que tener estas mismas propiedades. Es decir, que el cristiano tiene que tener esa capacidad para darle sabor a la vida, diríamos. Tiene que condimentar, tiene que sanar, tiene que conservar, tiene que cuidar. ¿Por qué el autor sagrado está tratando de imprimir en la mente y en el corazón de sus interlocutores este asunto de capital importancia y pone como metáfora la sal? Si me atengo a esta Biblia que yo tengo aquí, que es la Biblia de América, y me voy a la introducción del Evangelio, les comparto, porque ya lo he leído mucho, pero lo vuelvo a recordar, dice: la comunidad a la que se dirige el Evangelio de Mateo vivía una compleja situación. Hacia afuera, el problema más importante era el enfrentamiento con el judaísmo. O sea, hacia afuera el problema era con los judíos. Acuérdate que prácticamente el judaísmo se partió en dos, lo hemos dicho muchas veces. Así que de un 100% podríamos decir que el 40% de ese judaísmo acepta a Jesús como su Mesías y el 60% no acepta a Jesús como su Mesías. Por lo tanto, pues tenemos una mayoría que está molesta, que está enfadada con esa minoría que aceptó a Jesús. Entonces, constantemente va a haber una serie de fricciones acaloradas entre esa mayoría contra esa minoría. Otro problema que se le estaba presentando a la comunidad cristiana a la que se dirige Mateo dice aquí: hacia adentro, o sea, hacia el interior de la primitiva iglesia cristiana, experimentaba, fíjate, primer problema, la división. Otro problema, la pereza. División, pereza, el abandono. El abandono, ¿qué quiere decir? Que muchos estaban saliendo, como en la actualidad, dentro del catolicismo, pues es un secreto a voces que estamos teniendo un éxodo silencioso, ya que muchos cristianos católicos al día, por hora, están abandonando el catolicismo. Bueno, pues en el cristianismo primitivo muchos estaban abandonando el cristianismo, por eso habla del abandono. Otro detalle más, fíjate que esto es interesante, dice el abuso de poder. Es increíble cómo dentro de aquella primitiva iglesia cristiana ya había quienes querían prácticamente aprovecharse de otros, de los más sencillos, de los más débiles tal vez. Y otro problema más, dice, la indiferencia. Es decir, el que no me interesa lo que a ti te pasa. Mientras que yo esté bien, a mí no me interesa si tú comes o no comes. Y por último dice, y otras actitudes similares. En esta introducción, pues, que yo acabo de leerles del Evangelio de Mateo en la Biblia de América, y vaya que esta introducción está hecha y revisada por el actual cardenal de México, ahí se me va su nombre, pero aquí lo voy a encontrar rápidamente. Se llama Carlos Aguiar Retes. Él es el actual cardenal primado de México, pero obviamente cuando se elaboró esta edición de la Biblia de América, él no ostentaba ese cargo, ¿verdad? Sin embargo, bueno, él es un biblista, él es doctor en Sagrada Escritura y él es el encargado de las notas introductorias de toda la Biblia de América.
Entonces estamos ante un comentario muy certero de parte de un especialista. Es alguien que nos está dejando ahí un testimonio muy importante para nosotros como estudiantes de Biblia con relación al Evangelio de Mateo. Entonces, cuando nosotros no perdemos de vista estas notas introductorias, cuando vamos leyendo el Evangelio, todo nos va haciendo clic, todo va quedando más claro. Así que retomando otra vez el texto de Mateo que estábamos leyendo, otra vez en el capítulo 5, dice Jesús: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se salará? Ya no sirve para nada, sino para tirarla fuera y que la pisen los hombres. Es decir, se le está haciendo una llamada de atención a aquella primitiva comunidad cristiana a que tiene que tener una actitud coherente. Hoy en la actualidad, la iglesia cristiana, como que de pronto también le falta esto, le falta ser coherente. Entonces, ¿de qué va a servir una sal que pierde su sabor? Bueno, se vuelve insípida. La siguiente analogía dice: ustedes son la luz del mundo, son la luz del mundo. Y nos pone los siguientes ejemplos. Dice: no puede ocultarse una ciudad situada en la cima de una montaña, o tampoco se enciende una lámpara de aceite para cubrirla con una vasija de barro, sino que se pone sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Es decir, con estas dos metáforas, el autor sagrado del Evangelio de Mateo nos quiere advertir lo siguiente: el verdadero cristiano, aquel que quiere ser un verdadero discípulo de Jesús, tiene que tener estas cualidades, tanto externas como internas. Externas, es decir, que tiene que ser alguien capaz de evangelizar de manera coherente, pero incluso con su expresión corporal. Ya no se diga en el modo de hablar o en el modo de pensar. Ya lo dijo atinadamente, esta frase se le atribuye a San Francisco de Asís, este santo del siglo XII, San Francisco de Asís, que le dijo a sus frailes, ¿verdad? Vayan a evangelizar. Y si es necesario, hablen. Fíjate nada más en esa frase. Vayan a evangelizar. Y si es necesario, hablen. ¿Qué quiso decir Francisco con esa frase célebre? Bueno, que precisamente no basta con hablar, sino que también con nuestra manera de actuar, nuestra manera de expresarnos corporalmente, también estamos evangelizando. Y la otra manera, interiormente, también nosotros podemos evangelizar. La sal es como cuando nosotros tenemos una sopa, ¿verdad? Y le ponemos sal, de pronto la sal se disuelve y no la vemos, sin embargo le dio sabor a la sopa. En ese orden de ideas, entonces, el verdadero discípulo de Jesús, el verdadero cristiano, es aquel que tiene estas dos características, es capaz de evangelizar de manera externa, de manera interna. Y así pasamos a otro bloquecito, diríamos nosotros, que comienza en el capítulo 5, versículo 17, hasta el capítulo 5, versículo 17, hasta el versículo 47. Ahí tenemos otra pequeña bloquecito que vamos a estudiar. Este bloquecito comienza de la siguiente manera: del versículo 17 al versículo número 20 es como una nota introductoria, tenemos una introducción ahí, y desde el versículo 21 hasta el versículo 47 tenemos una serie de propuestas de parte de Jesús y la explicación de cada una de ellas. Es lo que nos vamos a encontrar en este pequeño bloque. Y en el versículo último, que es el versículo 48, en el versículo 48 es como la conclusión de esto que vamos a ir estudiando de manera pausada, porque tenemos una serie de propuestas de Jesús a partir del versículo 21.
Pero bueno, esto lo vamos a ir viendo poco a poquito para que no nos saturemos tanto de esta información. Voy a leer entonces el capítulo 5, versículos del 17 al 20. Dice: no piensen que he venido a abolir las enseñanzas de la ley y los profetas. No he venido a abolirlas, sino a llevarlas hasta sus últimas consecuencias. Porque les aseguro que mientras duren el cielo y la tierra, la más pequeña letra de la ley estará vigente hasta que todo se cumpla. Por eso, el que descuide uno de estos mandamientos más pequeños y enseñe a hacer lo mismo a los demás, será el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Por eso les digo que si no son mejores que los maestros de la ley y los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Bien, ahí está la nota introductoria de este pequeño bloque que vamos a estudiar. Y dos cosas que hay que recalcar en estos versículos del 17 al 20. Número 1, se nos advierte que Jesús no viene a cambiar lo que se enseñó en el Antiguo Testamento, porque entonces sería como modificar el plan divino de Dios. Entonces Jesús no viene a eso. Jesús no viene a modificar el plan de Dios que ya estaba establecido desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Éxodo capítulo 19. ¿De qué nos habla el Éxodo capítulo 19? Nos habla de la alianza, de aquel momento en el que precisamente Dios en el monte Sinaí le dijo a una muchedumbre: yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo, serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Esto lo tenemos en el libro del Éxodo capítulo 19, si no me equivoco es el versículo 20. Nota, esto que se dijo en el libro del Éxodo, en el Nuevo Testamento Jesús no lo va a modificar. Jesús no lo va a cambiar, porque sería como estar en contra de Dios. Por eso empieza diciendo Jesús: yo no vine a modificar, dice, no piensen que he venido a abolir las enseñanzas de la ley y los profetas. Entonces, ¿a qué vino Jesús? Jesús viene a enseñar el verdadero sentido que tiene la ley y los profetas. Es decir, Jesús viene a enseñarnos que la vida del cristiano es ir más allá de lo que tenemos establecido. Para que se entienda, Jesús mismo lo dice: les digo que si no son mejores que los maestros de la ley y los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué quiso decir Jesús ahí? Bueno, lo que Jesús está diciendo es que estos fariseos y estos maestros de la ley se jactaban de decir: yo ya cumplí. Si la Torá me dice que yo tengo que hacer esto, simplemente lo hago y punto. Vamos a poner un ejemplo. Si la Torá dice que yo tengo que dar el 10%, que es el diezmo, pues lo doy y punto, se acabó. No quiero saber más nada. Jesús dice: no. El cristiano tiene que ir más allá. Voy a poner un ejemplo de la vida cotidiana. Hay quienes quedan satisfechos desde su concepción como cristianos católicos que basta con ir a misa el domingo y ya. Los mandamientos de la Santa Madre Iglesia dicen que tengo que ir a misa el domingo, bueno, pues ya fui y listo, se acabó. Jesús dice que entonces nos vamos a parecer a los maestros de la ley y a los fariseos. Y entonces no entrarás en el reino de los cielos. El cristiano tiene que ir más allá. El cristiano siempre tiene que ponerle un plus a toda su vida como cristiano. Cierto que tengo que ir a misa el domingo, perfecto, pero nada pasa si yo voy al día siguiente o entre semana me doy la oportunidad de ir. O sea, en pocas palabras, no tenemos que limitarnos.
el cristiano, entre más se entregue, entre más ame, más seguro tendrá, como dice Jesús, el reino de los cielos. Y esto es lo que quiso imprimir en la mente y en el corazón el autor del Evangelio de Mateo a sus destinatarios. No se conformen con esto, háganlo más. Esto lo vamos a ver más adelante, me voy a adelantar un poquito. En el versículo, ¿dónde está? El versículo 40 del capítulo 5, mira lo que dice: al que te demande para quitarte la túnica, dale también el manto. Al que te pida que lo acompañes 1000 pasos, ve con él 2000. Repito, al que te demande para quitarle la túnica, dale también el manto. Al que te pida que lo acompañes 1000 pasos, ve con él 2000. Entonces, aquel que quiere ser un verdadero discípulo de Jesús, aquel que quiere ser un auténtico y verdadero cristiano, tiene que estar dispuesto a dar de más. Esto es lo que nos está diciendo pues el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, versículos del 17 al 20. La vida del cristiano tiene que ir más allá. ¿Cómo lo definieron, por ejemplo, San Agustín, la frase de San Agustín, o esta santa religiosa, la Madre Teresa de Calcuta? Bueno, San Agustín dijo que la medida del amor es amar sin medida. ¿Y de dónde salió esa frase? ¿Acaso es un sabio? No. Agustín descifra esta frase en base a lo que él entiende por la propuesta de Jesús en el Evangelio de Mateo. El cristiano tiene que ir más allá. Por eso no le costó trabajo definir: la medida del amor es amar sin medida. Parafraseando esto, la Madre Teresa de Calcuta se le atribuye la siguiente frase: hay que dar hasta que duela. Es decir, ir más allá. El cristiano, el auténtico verdadero discípulo de Jesús, es aquel que es capaz de ir más allá. Esto me dice la ley que tengo que hacer, sí, pero más allá. Tienes que ir más allá. Y así lo hizo Jesús. Por eso, en este estudio que estamos haciendo del Evangelio de Mateo, yo espero que lo vayamos comprendiendo, lo vayamos asimilando y podamos en algún momento dado, en humildad, reconocer que efectivamente pues me está faltando mucho para ser un discípulo de Jesús. Bien, hasta aquí le voy a dejar para no saturarlos de tanta información. Ya la próxima semana veremos las 5 enseñanzas que encontramos ahí en ese pequeño bloquecito que nos encontramos capítulo de Mateo, capítulo 5, a partir del versículo 21 hasta el versículo 47. Ya la próxima semana voy a desarrollar cada una de estas 5 propuestas que nos hace Jesús ahí en el Evangelio de San Mateo. Muchísimas gracias por su atención. Cualquier duda, cualquier comentario, ya saben cuáles son los canales. Tenemos el WhatsApp o tenemos el canal de YouTube. Muchísimas gracias. Dios les bendiga y hasta la próxima.